El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa le han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan más bien miedo a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El objeto de nuestra fe cristiana es Dios, solo Dios y nada más que Dios. El fin de nuestra esperanza cristiana, de nuestras ilusiones, de nuestras metas, de nuestras motivaciones, de nuestros movimientos en la esperanza cristiana es solo Dios y nada más que Dios y nadie más que Dios y ninguna otra cosa más que Dios. El objeto de la caridad cristiana, del amor cristiano, es solo Dios y nada más que Dios y solo Dios como primacía del movimiento de nuestro afecto, de nuestro amor, y nada ni nadie puede ocupar este lugar. Esa es la exigencia precisamente de la justicia divina, cuando nos habla en los mandamientos y de cuál de todos es el más importante. Amar al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Porque Dios es un Dios celoso y no quiere compartir tronos. No quiere corazones divididos. No quiere corazones repartidos. No quiere afectos repartidos. Quiere la totalidad de nuestro corazón y en justicia, porque Él lo entregó todo por nosotros. Ese es el objeto, pues, de nuestra confianza
de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Lo demás puede convertirse en idolatría y en pecado. Por eso Jesús nos enseñó que todo el objeto, el movimiento, la importancia de su vida era el Padre. Y él mismo decía que quien amaba a su padre o a su madre más que a él, no era digno de él. Porque el amor no quiere ser suplantado por nadie. Y él mismo a la edad de 12 años tuvo la libertad de irse al templo, incluso sin pedirle permiso a su papá y a su mamá, porque el objeto de su vida, el objeto de su libertad era el Padre, amar el Padre y ser no más que para el Padre. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en las cosas de mi Padre? Nada ni nadie en la vida puede sernos un tropiezo para esta libertad a la cual nos llama el Señor. Absolutamente nada, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera el apego a nosotros mismos, ni siquiera el amor a nosotros mismos. Tiene tanta libertad Cristo para amar al Padre que no le importan los comentarios que de Él hagan o de Él digan en esta forma de absolutizar al Padre. Y por eso se trajo para sí enemigos, porque vino a reclamar este derecho, vino a reclamar esta justicia, vino a decirnos a nosotros los hombres, empezando por su mismo pueblo natal, por sus mismos paisanos, empezando por sus mismos hermanos de religión, que no se le estaba dando a Dios el puesto que se le debía dar a Dios. Y por eso llegan a acusarlo incluso de Belzebú. Y cuando nosotros absolutizamos a Dios como el único objeto de nuestra fe, el único objeto de nuestra esperanza, el único objeto de nuestro amor, eso trae problemas. Eso trae divisiones. Eso trae reproches. Eso trae acusaciones. Por eso, si al dueño de casa lo han tratado así, ¿qué no harán con ustedes? El discípulo no está por encima del maestro y el siervo no está por encima del amo. Si a mí me han tratado así, ¿qué no harán con ustedes? Pero que todas las acusaciones, los reproches, las injusticias, las calumnias, sean porque verdaderamente estamos absolutizando al Señor. Que las persecuciones sean porque verdaderamente estamos orientando toda nuestra vida para ser del Señor y nada más que de Él. Que las batallas que estemos peleando en este mundo verdaderamente sean porque estamos amando al Señor y porque Él es el único objeto de nuestra esperanza, de nuestra fe y de nuestro amor, no por otra cosa. Porque si nos persiguen por otra cosa, eso no tiene méritos para el cielo. Porque si nos persiguen por otra cosa, eso no tiene ningún mérito para la virtud. Eso es injusticia. Y hay que reparar y tenemos que convertirnos rápidamente. Que si nos difaman, que si nos calumnian, que si nos persiguen, sea por absolutizar a Dios y el plan de Dios, que es la salvación de los hombres. No por otra cosa. Porque hayamos llegado a un grado de renuncia a nosotros mismos, que lo único que nos importa es Dios, amarlo a Él y hacerlo feliz a Él, y lo que a Él lo hace feliz es la salvación de las personas, es la salvación de sus hijos, y que todo nuestro empeño esté orientado en eso, tanto en la vida sacerdotal,
en la vida consagrada como en la vida laical matrimonial o laical de la soltería. Nosotros los sacerdotes, empeñados en dar testimonio sin negar al Señor, ejerciendo libremente nuestro ministerio que tiene como objetivo mostrar a Cristo, ser otro Cristo, y un Cristo amando al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con todas las fuerzas de su ser, y un Cristo, un sumo y eterno sacerdote, obedeciendo a todo al Padre y no al mundo, obedeciendo en todo al Padre, a la voluntad del Padre, al querer del Padre, a cada una de las palabras del Padre, absolutamente en todo. Y ese tiene que ser el objeto de nuestro ministerio sacerdotal y aún de nuestra vida consagrada, y entregándolo todo por las almas, por todas, no por algunas, sin exclusivismos, sin preferencias, porque cada una y todas son el objeto del amor de Dios. Esa es la tarea de nosotros como religiosos y consagrados. Entregarnos en el anonimato silencioso, en los diferentes carismas que hay dentro de la iglesia, tanto en la vida contemplativa como en la vida que también es apostólica, en los diferentes apostolados, solo por Dios, y nada más que por Dios, y para que los hombres conozcan el amor de Dios y por ese amor se salven. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Eso es reconocer a Cristo delante de los hombres, dar testimonio de lo que Él vivió, un amor absoluto por el Padre y un amor absoluto por las cosas del Padre, por el empeño del Padre. Yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Ustedes, matrimonios, el objeto de su vocación matrimonial es Dios y nada más que Dios, como Cristo. ¿Por qué amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Porque el objeto del corazón, del impulso del Padre era el amor por su iglesia, porque el Padre no quería otra cosa. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ustedes, mujeres, amen a sus maridos, como la iglesia amó a Cristo, porque la iglesia celeste tiene como único objeto amar a Cristo, porque en Cristo está Dios y está la voluntad del Padre. Amen a sus hijos de esa manera. ¿Por qué los padres se tienen que desbordar en amor por sus hijos? Porque Dios se desborda de amor por ellos. Porque ese es el objeto del amor del Padre. La salvación de esas criaturas, la salvación de esos pequeños, la salvación de esos hijos. Y al que se avergüence, al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Qué responsabilidad tienen papás con sus hijos? Es muy bueno criticar y juzgar y apuntar el dedo para otro lado. Es muy bueno cuando los esposos, los matrimonios que están en la iglesia apuntan con su dedo, señalando y diciendo que los sacerdotes ya no se entregan por las almas, que los religiosos y las religiosas ya no dan testimonio. Y ustedes, esposos, demuéstrenos con su testimonio de entrega por sus hijos que vale la pena entregarse por las obras de Dios también en la vida sacerdotal y religiosa. Porque ustedes, esposos, son imagen del amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo, para estimularnos a todos, para estimular el cuerpo de Cristo. Y así como los sacerdotes terminamos siendo culpables también y responsables de tanta mediocridad por no dar testimonio del amor sacerdotal de Cristo en este mundo,
que ama al Padre con todo su corazón y que se entrega por los proyectos del Padre, y nos falta a muchos sacerdotes y a muchos obispos y a muchos diáconos, y así como también nos falta testimonio a muchos religiosos y religiosas en esa entrega de un corazón indiviso por Dios, sin compartirlo con nadie más, sin estar repartiendo afectos, el afecto que solamente se le debe a Dios y a Dios en las almas también. Ustedes también, esposos y matrimonios, son culpables en cierta medida de que a los sacerdotes nos falte, de que a los religiosos nos falte y a las religiosas también nos falte. Porque también tienen el deber de mostrarnos lo que un día ustedes, sin que nadie los obligara, juraron en el altar. Nosotros tenemos que ser responsables con la vocación que Dios nos encomendó. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Por eso la conversión es urgente para todos. Porque la única forma de enmendar esto es convirtiéndonos al Señor. ¿Y cómo? Optando, haciendo la opción de nuestra vida, que es Dios, su amor y su proyecto, pero ya, no mañana, de una vez. Porque mañana no existe para el cristiano. El mañana es el juicio ante Dios. Y el juicio nos espera. Y que aprovechemos este presente, este hoy ya, para volver al Señor con todo nuestro corazón. Porque a la hora de entregarse por nosotros, el Padre no se reservó absolutamente nada para sí. Todo lo dio, todo lo ha entregado. Y si nos hace falta, no es porque Dios tenga amarrada la gracia que nos hace falta para responder fielmente. Eso es mentira, eso es falso, porque Dios se vació totalmente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nadie en este mundo, nadie puede decir que es que Dios tiene atajadas las gracias y no se las ha dado para ser fiel como sacerdote, como pastor, como religioso, como religiosa, como casado o como laico bautizado, e incluso hasta los que no han recibido la vida sacramental. Por eso San Pablo es claro en el capítulo 1 y 2 de la carta a los romanos. Vayan con ese cuento a misa. ¿De qué es que a mí no me hablaron de Cristo? ¿De qué es que yo no sabía? Capítulo 1 y 2 de San Pablo en la carta a los romanos, vigente en la teología del Concilio Vaticano II, vigente en el magisterio actual, en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso el catecismo nos habla de dos temas: gracia y justificación. La gracia y la justicia van juntas. ¿Qué es que yo no sabía? ¿Qué es que a mí no se me dio? A todos se nos dio la capacidad y el don de Dios, porque a todos desde la eternidad Dios nos hizo capaces de amarlo. Y dice San Pablo, no están excluidos, no están eximidos de la justicia, porque habiendo contemplado la creación tan maravillosa y bella, en ella tuvieron la oportunidad de descubrir que esa belleza
venía del Creador. Por eso la Iglesia nos advierte en la primera parte del Catecismo que todos los hombres, por ser hombres, tenemos la capacidad de comprobar que Dios existe, que Dios es único, que Dios es bueno, que Dios es amor. Todos, así no hayamos recibido, así otros no hayan recibido el Evangelio, todos, por la creación cosmológica, las plantas, los animales, la belleza misma de la creación y por el hombre mismo. Por eso nadie queda eximido del juicio. Hoy que no se habla de las postrimerías, pues después de la muerte, todos, absolutamente todos, vamos a llegar al juicio particular. Y ojalá no sea tarde, no tengamos que llegar allá para darnos cuenta que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es amor y que Dios nos capacitó a todos para vivir una vida en gracia, amándolo a Él y cumpliendo sus mandamientos en esta tierra. Lo que yo les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. Ay de mí, Padre Omar, si me callo estas verdades. Nos lo acaban de advertir los obispos colombianos. No se puede alcanzar la paz. Ahí está, documentado por ellos. No se puede alcanzar la paz si no hay conciencia de la injusticia y de las estructuras de pecado. Claramente la Iglesia nos habla de las estructuras de pecado en los pecados capitales. Colombia tiene una realidad que la azota en primer lugar y que la antecede a la violencia y a la guerra, y es el pecado. Los obispos lo están advirtiendo. No se puede alcanzar la paz si antes no se toma conciencia de la injusticia social y de las estructuras de pecado. Y advierten los obispos de Colombia que esta sociedad se está acostumbrando al mal y no permite que se denuncie. Y hasta en la Iglesia estamos contaminados de eso, porque resulta que hoy quien denuncia o evidencia el pecado y el mal en una sociedad, el pecado que está acabando con la vida inmortal de las personas, como lo advierte hoy en el Evangelio, a ese téngale miedo, al que es capaz de matar alma y cuerpo. A eso se están refiriendo los obispos. Las estructuras de pecado son las que están azotando este país, las que están acabando con las personas, con la dignidad de la persona humana. Ténganle miedo a eso que nos advierte hoy el Evangelio. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Un hogar se puede convertir en una fuente de valores cristianos, de valores de perdón, de paz, de unidad, de amor, o un hogar también se puede convertir en una fuente de conflicto para la sociedad y para la Iglesia. Papás, hay que tomar conciencia de lo dañino, de lo perverso que es el pecado y cómo se va metiendo y filtrando camufladamente en los hogares, primero en el corazón de los padres, porque ahí comienza a engendrar el pecado que para San Pablo es tratado como una persona,
comienza a sembrar violencia. Y nosotros no podemos ser gestores de violencia. Miren a José. Sus hermanos estaban angustiados y tenían miedo porque tal vez estuviese lleno de rencor, porque una persona con rencor se vuelve muy dañina, se vuelve una hierba amarga. ¿Y dónde se detuvo la violencia que había empezado en el corazón de sus hermanos? Se detuvo en el corazón de un hombre bueno y justo, que no decidió pagar mal por mal, que al mal le respondió con el amor de Dios y el perdón de Dios, que ante el arrepentimiento de sus hermanos, porque estaban arrepentidos y lo demuestran, lloran, piden perdón, suplican reparación, suplican poder reparar, tanto que se le ponen a disposición como esclavos, no como hermanos. El verdadero arrepentido hace eso. El que no se arrepiente de verdad es un exigente. Ni siquiera pide restauración filial de hijo, sino que pide más, pide que lo traten como un amo. El exigente pide que lo traten como un patrón. Uno se da cuenta cuando hay verdadero arrepentimiento en el corazón de alguien, porque no exige, no reprocha, no reclama. Vive feliz de padecer, no por injusticia, sino porque ve en la justicia divina cualquier sufrimiento, cualquier prueba, el regalo más grande para poder reparar sus propias injusticias. Y eso fueron los hermanos de José. A él se acercan. Para pedirle que los trate como siervos. Por eso nosotros no caigamos en la ufanación mundana que hoy le exige a Dios puestos. Y resulta que estamos viviendo como señores absolutos y nos aprovechamos de la bondad, de la humildad de Dios. Y queremos utilizarlo como nuestro siervo, como nuestro instrumento para conseguir lo que a mí, que soy Dios, me gusta. Muchas de nuestras celebraciones eucarísticas son para instrumentalizar al Señor, para obtener lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Muchas de nuestras oraciones y largas plegarias y recitaciones y largos tiempos son para aprovecharnos de la humildad y de la nobleza de Dios, porque Él tiene que hacer las cosas como a mí me parecen, y Él tiene que darme lo que yo quiero. Yo soy el Señor. Cuando el hombre se comienza a colocar en el lugar de Dios, ya ha perdido el oriente de la fe, ya ha perdido el oriente de la esperanza, el oriente de la caridad. ¿Para qué utilizamos nosotros al Señor? Como nos lo advierte la Iglesia, ¿será que lo buscamos como fin? Señor, pídeme lo que quieras, como tú quieras.
y a las horas me di cuenta que las cosas no se dieron como yo quería y me pongo feliz. Estoy feliz, eso es un motivo de alegría, porque se hizo lo que Dios quería y no lo que yo quería. O me pongo triste, porque si me pongo triste y me desanimo, es porque todavía yo soy Señor y Él es siervo. Los hermanos de José no se acercaron así. El hijo pródigo no se acercó con exigencias. Trátame como a uno de tus asalariados. Somos esclavos tuyos. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. ¿Y saben qué significa la realidad de la esclavitud en el contexto judío en esa época? El esclavo no reclama nada, no exige nada, no reprocha nada. El esclavo solo obedece. Rinde su inteligencia y su voluntad a las de su amo. Esclavos. Nosotros los hijos y las hijas de Fía lo tenemos por carisma. Esclavos. Por eso tenemos que pedirle al Señor hoy que nos dé mucha conciencia de lo que somos. Porque cuando nosotros lleguemos a esa verdad de lo que verdaderamente somos, dejamos de ser señores, controladores, dejamos de ser dominadores, dejamos de ser dueños. Porque es que el discípulo no está por encima del maestro. Dejamos de ser maestros. Dejamos de convertirnos en los únicos guías, en los únicos que sabemos. Porque es que un señor le maneja la vida a todo el mundo y no se maneja la suya. Somos esclavos y no amos, siervos y no señores, discípulos y no maestros. El discípulo no está por encima, el siervo no está por encima. Ya le bastará, y lo dice en un sarcasmo San Mateo, si es que llega a ser como el maestro. Pero todavía la única, la Virgen por gracia. Pero no hay ninguno. No hay ninguno que llegue a ser igual. No ha llegado todavía en el cielo, no hay ninguno. A San Pablo le da Dante un título y lo utiliza el Papa Benedicto XVI para decir el único después del primero. Claro que hoy hay cristianos pues que son señores, que hay que hacerles reverencia y se ofuscan. En la iglesia, en la jerarquía, muchos de nosotros, sacerdotes, ministros, pastores, diáconos, nos gusta que la gente nos esté haciendo reverencias por las plazas, que todo el mundo nos alabe. En la vida consagrada igual. Y si no lo hacen nos enojamos, nos irritamos. Y en la vida matrimonial también. Papás que no han comprendido su relación con sus hijos y creen que sus hijos son esclavos de ellos. No, son hijos de Dios, del Padre Dios. Y por eso tenemos que pedirle al Señor esa conversión que nos lleve a tomar conciencia. Eso que están diciendo nuestros obispos colombianos. No va a haber paz hasta que no haya conciencia de la injusticia
y en las estructuras de pecado. ¿Queremos la paz en Colombia? Pues trabajémosla primero con nuestra propia conversión, como nos lo recomienda la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Hay que tenerle miedo porque eso sí mata al alma, el pecado. Ese nos manda al castigo eterno, si no nos ponemos las pilas. Por eso el Señor nos llama a la conversión, porque nuestra vida es demasiado valiosa para Él. Y no la podemos estar entregando ahí por centavos. Centavos de afecto, centavos de reconocimiento, centavos de aceptación. No. Quien no pospone padre, madre, es que hay que hacerlo, porque si no nos volvemos esclavos de ese afecto. Hijos, hijas, porque si no nos volvemos esclavos de ese afecto y no somos capaces de absolutizar al Señor. Cuando uno tiene su corazón dividido y no lo tiene centrado en Dios, es un esclavo, esclavo de sí mismo, esclavo de este mundo. Y por eso nos da tanto miedo la muerte a veces y el juicio. Por eso pidámosle al Señor esa conversión real, verdadera, de llegar a esa conciencia de quiénes somos nosotros de verdad y quién es Dios. Es nuestro Señor absoluto, nuestro Dios, nuestro amo. Y si nos pasan situaciones adversas, qué rico, qué bendición. Porque como dice José hoy, Dios lo permitió para nuestro bien. Y si está pasando lo que está pasando hoy en el mundo y en la iglesia, Dios nos está dando una lección. Nos está dando una lección. Nadie desearía que estuviera pasando lo que está pasando en la iglesia, pero los culpables somos nosotros mismos. Si está pasando lo que está pasando hoy en la vida sacerdotal y consagrada, es culpa de todos. Porque si estuviéramos viviendo una vida santa delante del Señor, no estuviera pasando lo que está pasando hoy en la iglesia, lo que está pasando en nuestro país. Y cada uno, ninguno está eximido de culpa. Cada uno de nosotros tiene culpa en lo que está pasando. Unos más, otros menos, pero todos tenemos culpa. Porque nos ha faltado vivir más en la verdad, en el amor de Dios. Pero Dios es tan bueno que hoy nos da la oportunidad de reconocerlo a Él. Eso es un sinónimo, esa palabra reconocimiento es sinónimo de conversión. La conversión es la que me lleva a reconocer al Señor como el único Señor, como el único Dios. Va a decir que Él es el único justo, el único bueno, el único que se merece todas mis alabanzas y toda la entrega de mi vida y de mi corazón. La fe cristiana absolutiza a Dios como el único Dios verdadero, no hay otros. La esperanza cristiana tiene sus ilusiones, sueños, metas, movimientos absolutos en Dios, que es el único que tiene que mover nuestro corazón. Y la caridad cristiana, el amor cristiano, nos ubica inmediatamente en Dios, a quien hay que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser. Y al prójimo lo aprendemos a amar desde el amor de Dios para ser justos con el prójimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.